Bienvenidos a la 12ª sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM. El día de hoy tenemos una sesión especial porque viene de intercambio Sonia Navarro Flores del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia, quien nos hablará hoy sobre el axioma de Martin. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestría en Matemáticas en el CCM en Morelia y actualmente realiza el doctorado ahí, bajo la dirección de Mikhail Rushak. Sus intereses son la teoría de conjuntos, en particular la teoría de Ramsey y la combinatoria infinita. Démosle la bienvenida. Gracias. Bueno, pues gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Entonces, el objetivo de esta charla es dejarles un sabor de boca de lo que son las pruebas de independencia. O sea, sabemos que pues hay un montón de enunciados que ni ellos ni su negación se puede probar a partir de los axiomas de ZFC. Entonces, no voy a hacer muchos detalles, pero la idea es como ver más o menos, ¿no?, de qué se trata todo esto. Entonces vamos a empezar recordando los postulados de los elementos de Euclides, ¿sí?, para hacer la analogía. Entonces tenemos el primero, nos dice que dos puntos determinan un segmento de recta. Entonces más o menos los axiomas son así, ¿no? Son cosas como que se ven muy intuitivas, o sea, son cosas que no se prueban. Y pues este nos dice, ¿no?, dos puntos determinan un segmento de recta. O sea, como que uno lo ve y dice, pues sí, ¿no? Ahora, ¿qué es punto? ¿Qué es recta? Como que no sabemos, ¿no? Entonces, normalmente partimos de axiomas que son verdades que aceptamos porque se ven muy intuitivas y de cosas indefinidas. Por ejemplo, punto y recta, ¿no?, que no tenemos una definición así, tal cual. Sí, entonces el siguiente nos dice, un segmento de recta se puede extender indefinidamente a una línea recta. También, ¿no?, como que lo vemos y decimos, pues sí. El 3 y el 4 los voy a leer, no tiene caso escribirlos. Entonces el 3 nos dice que se puede trazar una circunferencia, dados un centro y un radio cualquiera. El 4 nos dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el problema es el 5, ¿verdad? Entonces el 5 dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Entonces, como sabemos, este fue el que causó ruido, ¿no? Para empezar, como que está un poquito más complejo, ¿no? Por ejemplo, habla de unicidad, que es como ir un poquito más allá. Entonces, pues mucha gente dijo, no, esto no es un axioma. Y trató de probarlo a partir de los otros 4. Sabemos que no se pudo. Y luego hubo gente que dijo, bueno, vamos a ver qué pasa si suponemos la negación. No sé si sabían que podían generar una nueva geometría o querían como encontrar una contradicción. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Pues que no hay contradicción, ¿verdad?
Entonces, pues, dos de los personajes que trabajaron con la negación del quinto postulado fueron Gauss y Lobachevsky, y lo que hicieron fue desarrollar la geometría hiperbólica. Entonces, lo que decimos aquí, pues es que el quinto postulado es independiente de los otros. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la geometría plana, que es un modelo de todo esto, donde todo esto pasa, y tenemos la geometría hiperbólica, donde ocurren los 4 primeros y la negación del quinto. Entonces, pues más o menos es lo que se hace en las pruebas de independencia. Si algo pensamos que es independiente, lo que tratamos de hacer es buscar un modelo donde sí pase y un modelo donde no pase. Entonces eso nos dice que ni él ni su negación se pueden deducir de nuestro sistema axiomático y entonces es independiente. Entonces, bueno, en el sistema axiomático donde se mueve pues, la mayoría de las matemáticas que conocemos, o sea, sabemos que las categorías no, pero pues la mayoría se pueden hacer ahí, ¿no? Entonces es ZFC. No voy a escribir todos los axiomas, pero no sé, por ejemplo, tenemos este, ¿no? Que si X es un conjunto, entonces el potencia de X, que es la colección de todos los subconjuntos de X, también va a ser un conjunto, ¿verdad? Tenemos que si X y Y son conjuntos, entonces el conjunto que tiene X y Y de elementos es un conjunto. Pues que existe un conjunto infinito. Y así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue el primer trabajo que se hizo sobre esto? Pues es la hipótesis del continuo. Entonces vamos a recordar qué es la hipótesis del continuo. Entonces sabemos que Cantor probó que si tenemos un conjunto X, entonces su tamaño es estrictamente menor al tamaño de su potencia, donde la potencia es, otra vez, pues la colección de todos sus subconjuntos, ¿no? Todos los Y. O sea, él nos dice que si tenemos un conjunto, entonces este conjunto tiene más elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos encontrar una biyección entre X y entre su potencia. Entonces, pues por ejemplo tenemos los naturales, ¿no? Entonces, este teorema que nos dice, pues que el tamaño de los naturales es estrictamente menor pues al tamaño de la potencia de los naturales. Pero sabemos que el tamaño de la potencia de los naturales es el tamaño de los reales, ¿verdad? Y este es el cardinal al que le llamamos el continuo. Entonces, ¿qué prueba Cantor? Cantor prueba en particular que el tamaño de los reales es estrictamente mayor que el tamaño de los naturales. Y además que tenemos una infinidad de infinitos, ¿no? Porque entonces a este conjunto le puedo volver a tomar su potencia, ¿sí? Y yo sé que entonces el tamaño de los reales es estrictamente menor al tamaño de la potencia de los reales. Y así me puedo seguir. Entonces, pues son varias cosas, ¿no? Una de ellas es la infinidad de infinitos. ¿Sí? Tenemos muchos infinitos. Ahora, la hipótesis del continuo es una
es una conjetura de Cantor que dice que el siguiente, o sea, este es un, pues es un número infinito, ¿no? Es un ordinal y es un cardinal. Entonces, lo que dice Cantor es que el siguiente cardinal tiene que ser este, o sea, no hay un tamaño intermedio. O sea, que si Y está contenido en R es infinito, entonces el tamaño de Y es igual al tamaño de los números naturales, o el tamaño de Y es igual al tamaño de los números reales. Y bueno, pues tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, ¿qué subconjuntos infinitos de reales conocemos, no? Pues están los enteros, sabemos que son numerables. Los racionales son numerables, los irracionales son no numerables. Y, por ejemplo, se sabe para conjuntos perfectos, para cierta clase de conjuntos, ¿no? Entonces, pues si se fijan, se ve como, pues como muy simple, ¿no? Es una pregunta bastante simple. Cantor quiso probar su conjetura toda su vida, de hecho, pues Cantor se empezó a meter con los infinitos, ¿no? Mucha gente ya se había acercado mucho a los infinitos, porque pues tenemos sucesiones, tenemos series, o sea, como que había habido un acercamiento, pero les espantaba las propiedades que tienen los infinitos. Por ejemplo, una propiedad que tienen los infinitos es que puedes tener un subconjunto propio del mismo tamaño, ¿no? Tenemos los enteros y tenemos los naturales. O sea, sabemos que hay muchísimos enteros que no son naturales. Sin embargo, estos dos conjuntos tienen el mismo tamaño. Entonces, el infinito tiene propiedades que los finitos no tienen, y eso le asustaba mucho a la gente. Entonces, Cantor fue el primero que dijo, bueno, a lo mejor si pasan estas cosas que se ven muy raras, pues es porque los infinitos se comportan diferente. Y además, en esa época, el infinito estaba muy asociado a Dios. O sea, el infinito se le dejaba a Dios. Entonces, meterse con los infinitos era meterse en problemas. Entonces, Cantor fue muy atacado por esto. Luego tuvo su conjetura que quiso probar, que no pudo probar, y pues terminó un poquito loquito. ¿Sí? Pero bueno, su problema fue tan importante que Hilbert lo puso en la lista de los 23 problemas en 1900 y de hecho creo que lo puso al principio. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Bueno, resulta que en 1940 Gödel, pues un lógico que hizo bastante por la lógica, demostró que consistentemente sí. Y Paul Cohen, en 1963, él inicia la técnica del forcing y prueba que consistentemente no. Pues entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿mande? No entiendo cómo. ¿Qué significa eso consistentemente? Pues es la analogía de esto, ¿no? Como que tenemos nuestros 4 postulados, entonces te preguntas si el quinto se deduce de estos. Resulta que tienes la geometría plana, que cumple los 4 postulados y también el quinto, pero tienes la geometría hiperbólica, que cumple los 4 y no el quinto. Entonces el quinto es independiente de los otros. Ni él ni su negación se pueden deducir de aquí. Entonces, pues esto significa que esta es independiente, ¿sí? O sea, a partir de los axiomas de ZFC no puedes probar esto y tampoco puedes probar su negación. Y lo que hizo Cohen fue, mediante forcing, construyó un modelo donde el continuo es, o sea, donde sí hay infinitos intermedios entre este y este.
Sí, entonces, pues este fue el primer resultado así. Fue muy impactante, ¿no? Porque pues algo que se presumía de las matemáticas era su completez. Y bueno, resulta que no son completas, ¿no? O sea, hay cosas que ni ellas ni su negación pueden salir. Muy bien, entonces, pues más o menos el objetivo es ver que a partir de un axioma se puede decidir una propiedad topológica que es bastante natural. Entonces, vamos a cambiarle tantito a la topología. Entonces, si tenemos un espacio topológico, entonces diremos que X tiene la CCC, que es la condición de la cadena numerable, si cualquier colección de abiertos ajenos por pares tiene que ser numerable, no puede ser de un tamaño mayor. O sea, si nos agarramos colección de abiertitos que no se intersecten, entonces esa colección a lo más tiene el tamaño de los naturales, no puede tener más. Entonces, por ejemplo, pues cosas que vemos de esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, separable implica CCC. Y sí, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nos agarramos una colección de subconjuntos abiertos ajenos por pares. Entonces nuestro espacio es separable. Eso significa que tenemos un denso numerable. O sea, a cada intervalo, pues yo le puedo meter un puntito del denso, ¿verdad? Como son ajenos por pares, ese puntito nunca se va a repetir. Pero ese denso es numerable. Entonces, yo tengo un puntito en cada abierto y solo una cantidad numerable de puntitos. Entonces, esta colección a lo más es numerable. De hecho, en métricos son lo mismo. ¿Sí? Entonces, en espacios métricos tenemos separable, sí, solo sí, CCC. Ok. Y de hecho hay otra cosita aquí interesante con esto. Entonces, bueno, si tenemos un orden lineal, entonces, pues siempre le podemos dar la topología del orden, ¿no? O sea, los abiertos van a ser pues los intervalos, que son pues lo que uno espera que sean, ¿no? Todos los elementos del orden lineal que se quedan entre los dos. Entonces, cualquier orden lineal lo podemos pensar como un espacio topológico con la topología del orden. Entonces, este teorema nos dice que si tenemos un orden total, a ver, es un orden total sin extremos, separable, conexo, y espero que no se me esté olvidando algo. Entonces este orden tiene que ser isomorfo a los reales.
Pues este teorema también es de Cantor, la prueba está muy bonita, ahí introduce un método que se llama back and forth, y pues muy bonito, ¿no? Entonces, Suslin conjetura pues que podemos reemplazar separable por CCC y que tenemos lo mismo. O sea, que si tenemos un orden total sin extremos, CCC y conexo, entonces tiene que ser isomorfo a R. Entonces, Suslin conjetura que separable se puede cambiar por CCC. ¿Y qué creen? ¿Que sí o que no? Pues también es independiente. ¿Sí? Hay modelos donde sí y hay modelos donde no. Ok. Entonces, de aquí surge una definición de las líneas de Suslin. Entonces, una línea de Suslin va a ser alguien que es CCC, pero no separable. Ya vimos que separable implica CCC, ¿no? Porque el denso numerable te controla todo. Entonces, una línea de Suslin va a ser un orden lineal que sea CCC, pero no separable. Y entonces, pues lo que les decía, ¿no? Hay modelos donde existen líneas de Suslin y hay modelos de ZFC donde no existen líneas de Suslin. Ok, entonces, ahora sí vamos a la propiedad que nos interesa. ¿Sale? Entonces, bueno, primero fíjense, entonces, pues ya sabíamos que la hipótesis del continuo es independiente, ¿no? Pero bueno, la hipótesis del continuo nos habla de infinitos, ¿no? Entonces, a lo mejor parece algo medio oscuro, porque pues, son infinitos, unos infinitos más grandes que otros. Entonces, bueno, ya sabemos que es independiente. Pero pues estas cosas se ven como bastante más naturales, ¿no? O sea, es muy fácil definirlo, no necesitamos infinitos. Entonces, es sorprendente que haya cosas así que se ven como tan... Pues que se debería saber, ¿no? Si sí pasan o no. Y que estas cosas sean independientes. Bueno, a mí me sorprende mucho. Entonces, bueno, tenemos esta propiedad, ¿no? La propiedad de ser CCC. Entonces, en topología siempre es muy natural preguntarse cuándo una propiedad se preserva bajo alguna operación, ¿no? Bajo imágenes continuas, bajo suma topológica, bajo producto topológico. Entonces, una pregunta súper natural sería saber si esta propiedad de ser CCC es productiva. Es decir, si yo me agarro una colección de espacios topológicos CCC, ¿será que su producto topológico va a ser CCC? Es una pregunta súper natural, ¿no? Entonces vamos a escribirla. ¿Y ustedes qué creen? Pues vamos a ver. Entonces, pues cuando uno ve esa propiedad en sus cursos de topología, lo más cercano a una respuesta que tenemos es este teorema. Entonces, pues otra vez tenemos una colección de espacios CCC.
hipótesis de que cualquier producto finito es SC, entonces tal que, a ver, para cualquier F contenido en gamma finito, el producto de esa colección finita de espacios sí es SC, entonces el producto total es SC. Entonces, les digo, en los cursos de topología, esto es lo más cercano que vemos a una respuesta a esa pregunta. Pero si se fijan, tienen una hipótesis bastante fuerte, ¿no? O sea, nos está diciendo, si cualquier producto finito es SC, entonces sí el producto total es SC. O sea, no es una respuesta como tal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, resulta que la respuesta que diga sí o no, pues también va a ser independiente. O sea, va a haber modelos donde sí y va a haber modelos donde no. Entonces, a ver. Entonces, ya dijimos que las líneas de Suslin existen consistentemente. O sea, hay algún modelo donde hay una línea de Suslin. Entonces, vamos a ver que si X es una línea de Suslin, entonces el producto topológico de X con X misma, o sea, como es una línea de Suslin, es SC pero no es separable. Entonces vamos a ver que el producto ya no es SC. O sea, tendríamos un espacio tal que su producto con él mismo no es SC y entonces la respuesta sería no. Entonces si X es una línea de Suslin, el producto topológico de X con X misma no es SC. Entonces para esto vamos a construir a definir pues unas colecciones. Entonces vamos a querer tres sucesiones de tamaño omega 1. Omega 1 es el primer ordinal no numerable. O sea, bajo la hipótesis del continuo, es el continuo, pero como no sabemos, pues le decimos omega 1 nada más. Entonces vamos a definir números A, números A, números B, y números C. De forma que los intervalos estos sean no vacíos y que si alfa es menor que beta, entonces el B alfa no está en el intervalo A beta, B beta. Esto nada más lo que nos dice es que pues aquí vamos a tener X por X. Entonces vamos a ir eligiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos el B beta, el intervalo A beta, B beta. Lo único que nos dice que ningún B anterior se va a quedar aquí adentro. ¿Sí? O sea, pues realmente los intervalos o sea, estos intervalos de forma A beta, B beta van a ser ajenos. ¿X es un orden lineal? ¿Perdón? Sí. Ah. Sí, sí. Ah, ya. Entonces, pues queremos que sí sean intervalos de verdad, o sea, que no sean vacíos.
y que si alfa es más chiquito que beta, entonces el final de ese intervalo no se queda contenido en ningún intervalo posterior, o sea que son intervalos ajenos. ¿Y cómo le hacemos? Ok, entonces, pues A0, B0 y C0, pues es muy fácil elegirlos así, ¿no? Son cualesquiera. Entonces, pues ahora agarramos beta y suponemos que para todos los ordinales menores que beta ya elegimos un A, un B y un C. Ok, entonces ahora ¿cómo le hacemos para elegir nuestros dos intervalos? Entonces primero vamos a identificar los puntos aislados. Los puntos aislados son esos que el singular es un abierto. Entonces esos no nos interesan, los quitamos. Entonces C ahí, la colección de puntos aislados. Ok, entonces vamos a llamar a D ahí, o sea, todos los puntos aislados y además todos los puntos que ya elegimos porque no queremos repetir. Entonces va a ser I unión A alfa, todos los A alfa, los B alfa y los C alfa. Ajá. Entonces, como el espacio es CCC, solo podemos tener una cantidad numerable de puntos aislados. Si tuviéramos una cantidad no numerable, pues esos serían los testigos, ¿no? De una colección de abiertos ajenos por pares. Ajá. Entonces, I tiene que ser numerable. Ahora, como beta está en omega 1, beta es menor que omega 1. Omega 1 es el primer no numerable, primer ordinal no numerable. Entonces, beta sí es numerable. O sea que aquí es numerable, numerable, numerable. Entonces, pues D es numerable. Como nuestro espacio no es separable, no tiene ningún denso numerable. Entonces, este D no puede ser denso. O sea que X menos la cerradura de D es un abierto no vacío. Entonces aquí podemos tomar nuestro A, B y C y solo pedimos que el A esté después del último B, lo cual se puede porque no tenemos extremos. Y ya tenemos nuestra familia. Entonces ahora, ¿qué pasa con esta colección? Nos fijamos en estas cosas. O sea, en los cuadraditos. Entonces, como nuestras bases de los cuadrados van a ser ajenas por pares, porque así los construimos, pues los cuadraditos también van a ser ajenos por pares, ¿no? O sea, van a ser como de esta forma. ¿Por qué la colección de los intervalos alfa, b alfa no es una colección no numerable de abiertos ajenos por pares? A ver. Es que se están tomando menores que un beta, ¿no? Ya fijaron, ¿no?
No, yo creo que aquí me equivoqué. O sea, yo creo que aquí va a ser... Yo creo que aquí va a ser B alfa, C alfa, pero no estoy segura. A ver. En tu demostración, ahorita dijiste que el siguiente A, o sea, el A, cuando defines el A beta, dijiste que esté después del último B. ¿Cómo sabes que los B's son acotados? Creo que son numerables. Sí, es que yo creo que me equivoqué en esta parte. A ver. Sí, porque como que así los C no estamos diciendo nada de los C, ¿no? Perdón que me tengo que echar, pero yo lo que quiero es que el B alfa no esté en A beta, B beta, unión, B beta, C beta. Porque al final lo que quieres es que estos productos sean disjuntos, ¿no? Ajá. Entonces no te interesa que una de las entradas, o sea, por ejemplo, que la alfa, B alfa intersecte al A beta, B beta. Pero si sí lo intersecta, Ajá. la segunda entrada Sí. intersecta. Sí. Sí, me equivoqué aquí. Entonces, sí, o sea, lo que queremos es que los cuadros no se intersecten, ¿no? Pero, sí, o sea, pero realmente como X y SSC, pues las proyecciones sí se van a intersectar. Sí, yo lo escribí mal. Entonces... déjenme ver qué es lo que quiero. A ver, entonces... a ver, vamos a escribirlo. Este es el B beta. C beta. Este es el B alfa. C alfa. Ajá, entonces como que lo que quiero es que o este B alfa o no esté en una proyección o no esté en la otra, ¿no? ¿Sí? Que se salga de alguna proyección para que si se mete en una no tenga problemas. Y si no, así ya no se me intersectan los cuadros. Igual ahorita reviso las notas, pero yo creo que así ya queda bien. Y entonces, ¿cómo haces el final de la
A ver, espérame. Sea beta en omega 1. Entonces tenemos todos estos puntos. Sabemos que su cerradura no cubre, entonces pues X menos la cerradura es abierto no vacío. Y entonces, ¿cómo elegimos el A, el B y el C? O sea, como es abierto, contiene algún intervalo AC, ¿no? AC en medio. Sí. Sí. Es que la base de esta topología son los intervalos. Pero es que entonces ahí sigue pareciendo que los abiertos son distintos. Porque metiste un intervalo de estos y me confundí. No, es que solo le quité los puntos, solo le quité los extremos. ¿Sí? No le quité los intervalos completos. Sí, de hecho por eso es numerable, ¿no? Porque solo son los extremos. Si fueran los intervalos, pues ya valió. Ok, entonces, pues si existe una línea de Suslin, la respuesta a nuestra pregunta es no. Y hay modelos donde hay líneas de Suslin. Entonces, hay modelos donde la respuesta a nuestra pregunta es no. Ahora vamos a ver que hay modelos donde sí. Y para eso vamos a introducir el axioma de Martin. Entonces, bueno, les adelanto que el axioma de Martin es nada intuitivo, pero es es como el primer paso antes de aprender forcing. Entonces, o sea, la idea de cómo se hacen pruebas con el axioma de Martin tiene todo el sabor de cómo se prueba en forcing. Entonces, pues está medio feo, pero esa es la idea, ¿no? Que así se hacen las cosas en forcing. Entonces, pues nos fijamos en un orden parcial. Entonces, primero, los órdenes parciales nos los vamos a imaginar como algo que nosotros le llamamos árboles. No sé qué tan intuitivo sea, pero así nos los imaginamos. Entonces los pensamos así. Entonces los elementos del orden parcial los pensamos como puntitos así. Y abajo vas poniendo las cosas menor o igual. O sea, si tenemos una Q menor o igual que P, así lo pintamos. Entonces, bueno, esta es una definición. Entonces, vamos a decir que si tenemos dos elementos, vamos a decir que son compatibles si hay alguien que está abajo de los dos. Entonces, ¿cómo se vería? Tenemos P, tenemos Q, entonces decimos que son compatibles si hay algún R aquí, que se queda abajo de los dos. Entonces, aquí tenemos. Entonces, pues vamos a decir que son incompatibles si no son compatibles. Vamos a decir que algo es una cadena si todos sus elementos son compatibles.
Algo va a ser una anticadena si todos sus elementos son incompatibles. Y algo va a ser un denso si para cualquier punto siempre podemos encontrar a alguien del denso abajo. Entonces, a lo mejor una forma de visualizar esto es cuando P, bueno, tenemos X, un espacio topológico, y vemos a la colección de todos los abiertos con la contención como un orden parcial. Entonces, pues es los abiertos con la contención. Entonces, por ejemplo, aquí que nos diría que dos cosas son compatibles. Que hay alguien, pues que hay un abierto que está contenido en ambos, ¿no? O sea que su intersección es no vacía. ¿Qué nos diría que son incompatibles? Pues que no hay un R, que no hay una... Ajá, son los abiertos no vacíos para no tener problemas. Entonces, ¿qué nos diría que son incompatibles? Pues que son ajenas, ¿no? No hay un abierto que esté contenido en ambos. ¿Qué nos diría que algo es una cadena? Que cualesquiera dos se intersectan. Algo va a ser una anticadena si son puros abiertos ajenos por pares. Y algo va a ser denso, pues sí se parece un poquito a la densidad, ¿no? O sea, si para cualquier abierto puedes agarrar a alguien más chiquito que esté en tu conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que un subconjunto sea cadena, o sea, yo tomo dos elementos en la cadena y no necesito que el que es menor que los dos sea parte de la cadena. No, solo que sean compatibles. Ok, entonces todavía sigue otra definición. Bueno, no sé si han visto filtros. Bueno, vamos a ver lo que es un filtro. Entonces G contenido en P es filtro, sí. Bueno, y ahora nos van a importar órdenes parciales que tienen un elemento maximal, que es este. Entonces tienen un 1, bueno, le llamamos 1, ¿no? Es un elemento maximal. Entonces algo va a ser un filtro si primero contiene al total. No, perdón, contiene al 1. Que en este caso sería contener al total, ¿no? Que es el abierto más grandote, el espacio completo. Ok. Si tenemos dos cosas en el filtro, entonces y también aquí ya voy a pensar en órdenes parciales con la contención para no hacer la definición más abstracta. Entonces van a ser órdenes parciales con la contención. Ok, entonces va a ser filtro si el 1 pertenece. Cada vez que dos pertenezcan, entonces la intersección pertenece a G. Y si tenemos un elemento en G y otra cosa que está arriba de G, entonces esa cosa arriba también tiene que estar en G. La idea de los filtros es que son cosas grandes, ¿sí? Entonces, pues el total tiene que ser grande, ¿no? El elemento más grande tiene que ser grande. Ahora, si dos cosas son grandes, como que son tan grandes que su intersección sigue siendo grande.
Y luego, si tienes una cosa grande y luego algo más grande, pues eso más grande tiene que seguir siendo grande. Esa es más o menos la idea de los filtros. Ok, entonces ahora sí voy a enunciar el axioma de Martin. Les digo que está nada intuitivo, ¿no? Pero bueno, así es. Ah, sí. Es que quería dar la definición como lo más general posible, pero... Ahí yo no creo que tienes que usarlo de la convención. Basta decir que si agarras dos elementos en el filtro, hay un R menor que ambos que están en el filtro. Sí, sí, sí. Ok, entonces ya voy a poner el axioma de Martin. Ok, entonces dice que si tomamos un orden parcial CCC y me falta decir que es CCC, ¿verdad? Bueno, CCC va a significar que las anticadenas son a lo más numerables. Entonces, si tenemos un orden parcial CCC, o sea, donde las anticadenas son a lo más numerables, y D es una colección de densos en P, o sea, de esos que pusimos ahí, que para cualquier cosa hay alguien en tu denso abajo, y D es colección de densos tal que el tamaño de D es a lo más, el tamaño de, no, es menor que el tamaño de los reales. ¿Sí? O sea, mis densos no tengo, no llego al tamaño de los reales, tengo menos. ¿Estos son todos los densos? No, es una colección. Entonces, si tengo un orden parcial CCC y una colección de densos, no tantos, entonces va a haber un filtro que intersecta todos los densos. ¿Sí? Entonces, bueno, al principio dijimos que los axiomas son cosas como que se ven muy naturales, que no hay que probar porque uno los ve y se convence. Esto como que no se ve tan así. ¿Son todos los densos de D o todos los densos? No, solo los de D. Decir que intersecta todos los densos, eso ya es hacer forcing. Entonces, este es como el pasito antes de... Ok, entonces vamos a ver cómo se usa, que es como la idea de las típicas pruebas de forcing. En realidad, el ejemplo que voy a hacer va a ser para algo que no lo necesita. ¿Todos se acuerdan del teorema de la categoría de Ver? Ahorita lo vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, pues está chistoso, porque el ejemplo que vamos a ver va a ser usar el axioma de Martin para probar algo que no se necesita, porque eso se puede probar en ZFC. Pero es que esa prueba es como muy, pues es muy ilustrativa, ¿no? Ahí se puede ver bien. Entonces, pues vamos a hacerlo. Y dice que tenemos un espacio compacto, Hausdorff, y déjenme ver mis notas porque ya no me acuerdo. Y con la CCC. Entonces tenemos espacio compacto, Hausdorff, CCC.
Entonces, ok, lo que nos dice este teorema es que si tenemos un espacio topológico compacto, Hausdorff, y con las SC, el total no es magro. Es decir, si tenemos cualquier colección numerable de conjuntos nunca densos, la unión de las cerraduras nunca te va a llenar el espacio. Lo que dice que X no es magro. ¿Sí? Entonces, este resultado no necesita el axioma de Martin. Solo que, como les dije, probando con el axioma de Martin, se puede ver cómo se hace, y no es una prueba fea. Entonces, por eso lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Ok. Entonces, bueno, nuestro orden parcial va a ser la colección de todos los abiertos no vacíos con la contención. Porque vamos a usar axioma de Martin. Entonces necesitamos un orden parcial. Nosotros vamos a proponer los densos. Entonces axioma de Martin nos va a garantizar la existencia del filtro. Y ese filtro es el que siempre nos da lo que queremos. Entonces, pues nuestro orden parcial va a ser con la contención. Entonces ahora hay que definir los densos. Entonces, pues si alfa es menor que omega, de alfa va a ser la colección de todos los abiertos, tales que su cerradura no intersecta el H alfa. Entonces D alfa va a tener todos los abiertos, tales que al cerrarlos no tocan a H alfa. Primero vamos a ver que si son densos de verdad. Entonces, ¿cómo vemos que algo es denso? Me agarro a alguien en el orden parcial y tengo que encontrar a alguien más abajo que pertenezca a mi conjunto. Entonces, sea Q en P. Ok, entonces primero, vamos a fijar alfa. Entonces agarramos un Q en P. Como H alfa es nunca denso, para cada abierto siempre podemos encontrar un abierto más chiquito que ya lo evita, ¿vale? Esa es solo una caracterización de la definición. Entonces va a existir no quiero usar tantas letras. Un Q' contenido en Q, tal que Q' intersección H alfa es el vacío, pero no sé si quiero H alfa o su cerradura. Creo que es suficiente con H alfa. Ok, pero ahora mi espacio es compacto y Hausdorff, entonces es regular. Entonces puedo encontrar un R contenido en Q', tal que no solo él evita H alfa, pero también su cerradura. Tal que la cerradura de R, intersección H alfa, es el vacío, y entonces R va a estar en D alfa, ¿no? Entonces, pues
pues entonces D alfa sí es denso. Entonces, ahora uso el axioma de Martin y este me garantiza la existencia del filtro. Entonces, por Martin axiom existe un G contenido de filtro tal que para todo alfa, G intersección de alfa es diferente del vacío. Ok, entonces hay que recordar. Entonces tenemos nuestro filtro. Entonces, pues los filtros satisfacen que todos sus elementos son compatibles por esto, ¿no? Si tenemos cualesquiera dos, hay alguien abajo de esos dos que también está en el filtro. Entonces, en un filtro, cualesquiera dos elementos son compatibles. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, los elementos de G son abiertos, que todos son compatibles, o sea, todos tienen intersección no vacía. La intersección de cualesquiera dos es un abierto no vacío. Ok, entonces me voy a fijar en la intersección de la cerradura de todos los elementos de G. En la intersección de la cerradura de P, tal que P está en G. Entonces, ¿qué estoy intersectando? Estoy intersectando cerrados y estos cerrados cumplen que la intersección de cualesquiera dos es no vacía. Pero estoy en un compacto. Eso significa que esta intersección no puede ser vacía. O sea, este es distinto del vacío. Entonces, hay alguien aquí. Y yo quiero ver que este no está en ningún H alfa. Y pues básicamente no va a estar en ninguno porque ese G va a intersectar a todos estos. Déjenme ver cómo lo escribo. Entonces, a ver, este X está en la intersección de la cerradura de todos los elementos de G. En particular, va a estar en el elemento que comparte G con D alfa, ¿no? Porque como G es filtro, intersecta a cada D alfa. Entonces, si P está en G intersección de alfa, y como este X está en la intersección de la cerradura de todos los elementos de G, pues en particular X va a estar en la cerradura de este P. ¿Y qué cumple la cerradura de este P? Pues la cerradura de ese P cumple que es ajeno al H alfa. Entonces, X no está en H alfa. Y esto yo lo puedo hacer para cada alfa, ¿verdad? Entonces, X no está en la unión de los H alfas, y creo que sí le tuve que poner cerradura, ¿verdad? Pero no importa. Pues nada más le tenía que poner cerradura. ¿Sale? Y entonces la unión de una cantidad numerable de nunca densos nunca puede llenar el total. Es decir, nuestro X no puede ser magro. Entonces les digo, este teorema no necesita axioma de Martin, pero pues aquí se ve cómo se usa, se ve como el poder del axioma. Entonces, pues las pruebas típicas de forcing son elegir un orden parcial adecuado. Eso es dependiendo de lo que quieras forzar.
Luego también unos densos adecuados. Aquí, como usamos axioma de Martin, necesitamos controlar el tamaño de los densos. Normalmente en forcing es para todos los densos. Entonces lo que hacemos es eso, definir un orden parcial adecuado, los densos adecuados, va a haber un filtro que te intersecta todo y ese filtro es el que te da lo que quieres, que en este caso fue el punto que no pertenece ahí. Ok, entonces, bueno, además el axioma de Martin implica que la propiedad CCC sí es productiva. ¿Sí? Entonces, ya no hice esta prueba porque esta es más ilustrativa, ¿va? Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si hay línea de Suslin, la propiedad CCC no es productiva. Y tenemos que si hay axioma de Martin, la propiedad CCC sí es productiva. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta es a veces sí y a veces no. O sea que es independiente. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar. ¿Tenemos preguntas? Bueno, el axioma de Martin se puede tener con la hipótesis de continuidad. Normalmente el axioma de Martin se tiene con la negación, con el continuo igual a cosas muy grandes. ¿Y en qué modelos hay líneas de esos? Bueno, ya no me acuerdo cuál es el modelo. o sea, bajo Martin no hay esas cosas, ¿cierto? No, porque entonces Martin nos implicaría una contradicción. Sí, yo creo que hay bajo CH, pero no estoy segura. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ramas como de las matemáticas, como el análisis, dependen fuertemente de la teoría de conjuntos y me parece que todo esto tiene como que ciertas implicaciones que hasta pueden ser contradictorias las unas con las otras. ¿Eso no se mezcla con las otras ramas que se han basado en la teoría de conjuntos o digamos que se crean nuevas matemáticas agregando sus axiomas? Sí, como que pues los resultados que ya tenemos es así, ¿no? Bajo axioma de Martin, esto. ¿Sí? Pero al final no tienes contradicciones, solo tienes como mundos, ¿no? Mundos donde pasa algo, mundos donde no pasa. Y sí hay implicaciones a otras áreas. Por ejemplo, tenemos un axioma, que es el axioma de elección. Y este axioma es equivalente a que cualquier espacio vectorial tiene base. En la parte infinita, para probar eso, necesitas axioma de elección. Entonces, sí hay implicaciones, pero no hay contradicciones. Oye, pero ¿en qué sentido? O sea, ¿en qué sentido dices que necesitas un axioma? O sea, ¿se puede probar que necesitas lo que dijiste? O sea, no sé si me explico bien, pero... Sí, pero esas son pruebas más complicadas. O sea, sí hay pruebas, o sea, sí hay resultados que necesitas cierta hipótesis. Sin esa hipótesis nunca lo tienes. Pero demostrar eso, o sea, demostrar que necesitas esa hipótesis, son pruebas más complicadas. Aquí al decir que no lo necesito es que, pues que ese resultado es en ZFC. Otra pregunta. Ahí lo que creo que quisiste hacer fue demostrar que la intersección de menos de continuo, cosas nunca densas. ¿Cómo es la unión de menos de continuo de cosas nunca densas? Es nunca densa, ¿cierto? Si el axioma de Martin vale. Ajá. Ah, ok. Bueno, continuaremos la discusión ahora con el café. Agradecemos la presencia del expositor. Gracias.